Aprende en casa a través de la televisión y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque SER TV y Meduca presentan las clases especiales para materias técnicas. Saludos chicos, soy Ilka Velázquez, tu profesora de turismo. Vengo a impartir la cátedra de Servicios Turísticos 1. Recuerda, quédate en casa, donde estás protegido y salvando vidas. Continuamos. Bienvenidos nuevamente a tu programa Conéctate con la Estrella. Vamos a presentar una clase muy interesante sobre la transportación turística. Tenemos para esta clase a los muchachos del Instituto de Nicolás de Rosario, quienes nos van a estar acompañando en esta clase virtual. Bienvenidos muchachos y qué chévere que nos estén acompañando en este salón. Para continuar, vamos a llamar a ver a Carlos Patterson, quien nos va a hacer un breve resumen de lo que fue la clase anterior. En la clase anterior, ¿cómo me dices, Carlos? Excelente. En la clase anterior estuvimos viendo el guía turístico. Vimos algunos aspectos importantes sobre el guía turístico. A ver, Valerie. Exacto. Valerie nos cuenta que estuvimos viendo su función, estuvimos viendo sus competencias y una clasificación básica del mismo. En las funciones vimos que es acompañar, guiar, estar siempre acompañando a ese turista que visita nuestro país. Dentro de su concepto también vimos que el guía turístico es toda aquella persona que brinda información interesante de nuestro país, ya sea la cultura, su patrimonio y, ¿por qué no?, nuestra gastronomía. Muy bien, Valerie. Seguimos entonces a ver quién más me sigue. Abigail Blakey. Sí, Abigail nos cuenta ahora sobre sus competencias. Bien, Abigail. Sus competencias, habíamos dicho que eran de conocimiento, que debe tener esas ideas de cuáles son las leyes que regulan en nuestro país. Hablamos algo muy interesante, ¿recuerdan? Sobre la ley zanahoria, la ley tomate o algunas de las disposiciones legales de nuestro país que ese guía debe conocer para no caer en esos errores con nuestros turistas. También vimos esos conocimientos y esas competencias que debe tener en habilidades. ¿Habilidades cómo? Debe tener habilidades o competencias. Habíamos visto, a ver quién me puede ayudar más. Itan, muy bien. Me hablaba de esas competencias que requerimos, que debe tener una buena salud, que debe tener disponibilidad siempre de tiempo, cuando se le llame. También debe tener saber comunicarse con las demás personas. Dentro de esas habilidades que él debe tener siempre como guía turístico. Y por último, y no menos importantes, las actitudes. Habríamos visto una muy buena, que era lo de la puntualidad. Eso de hora panameña, muchachos, eso no existe con nosotros en el guía. Jamás puede llegar tarde. Tenemos que estar siempre precisamente hasta una hora antes de que se dé el evento. 1 hora, 30 minutos es suficiente, pero sí tenemos que estar antes que nuestros clientes. Y otro aspecto importante que debe tener es la puntualidad. Además de la puntualidad, debe ser muy honrado, disculpen, debe estar la honradez. Ellos se deben sentir siempre seguros, acompañados por ustedes como guía turístico. La parte de la tecnología, también lo vimos en la clase anterior. El guía debe manejar todo lo que son los equipos. Sabíamos que inicialmente los guías utilizaban los mapas, como el que tenemos aquí, ¿verdad? El mapa mundi que tenemos acá. Pero hoy día ya no requerimos de estos implementos, sino con nuestro celular inteligente podemos tener esos dispositivos, el GPS, que nos permite conocer en qué punto estamos. Todo eso es importante que el guía turístico lo domine. También vimos parte de su clasificación. En la clase anterior vimos que en su clasificación básicamente hablamos de 3. Hablamos de un guía general,
que es, o guía acompañante, que es el que acompaña a ese turista que llega a nuestro país desde el aeropuerto hasta donde se va a hospedar y puede acompañarlo a hacer ciertos tours. Él tiene conocimientos generales. Pero también vimos un tipo de guías que son especializados o guías de sitio. Vimos dos ejemplos específicos con el Museo de Historia y el Museo del Canal. Y al final vimos un guía muy espectacular del MUMO. Sí, MUMO, Museo de la Mola. Hicimos ese recorrido virtual donde ustedes pudieron conocer también toda esa mística que tiene la confección de las molas, que son hechas por nuestros originarios, los gunas, y va relatando poco a poco, sala por sala, toda la actividad que se desarrolla para esa confección y que es muy llamativo para los turistas de nuestro país, lo que es el guía de sitio o guía especializado. Y por último, también vimos el guía turístico especializado en actividades. Estas actividades, comentábamos, que no pueden ser esas actividades que vamos a improvisar, deben ser personas profesionales. Hablamos de si un turista quiere venir para hacer una pesca deportiva, una persona que quiera ver, como vemos acá, estos señores que vienen a hacer observaciones de ave. Habíamos recomendado que ustedes pueden buscar más información en los sitios que son especializados. Hablamos de Audubon o la Asociación Panameña de Observadores de Ave, quienes te pueden capacitar en estos temas para que tú puedas profesionalizarse y ser un guía especializado en ese tipo de actividades. Muy bien, muchachos, entonces vamos a continuar con lo que tenemos acá para esta semana. Esta semana vamos a ver la importancia de la transportación en el desarrollo del servicio turístico. Es muy importante. La transportación, obviamente, tiene sus orígenes, que vamos a verlo, pero no está ligado al turismo. Pero hoy día se hace necesario esa mística o esa fusión para poder que se dé el desarrollo del turismo. Vamos a ver su evolución, su clasificación bien general, aéreo, terrestre y acuático. Y lo más importante, vamos a ver hoy, esos factores que inciden en la selección de la modalidad del transporte. Es el turista el que decide cómo va a llegar a nosotros, a su punto de destino. Él toma esa decisión de acuerdo a estos factores que vamos a ampliar en la clase de hoy. Vamos a continuar solamente para que tomes nota de todos los aspectos importantes que estamos viendo en la clase de hoy, ya que tus profesoras, me llamó por allí Cristabel Cárdenas, me estuvo llamando la profesora Aneika, la profesora María Fiten, que están haciendo sus trabajos adecuados a estas clases. Así que, muchachos, no dejen de tomar esas notas. Para iniciar, tenemos un video. Este video requiero que prestes mucha atención. En este video vamos a presentar la historia de la transportación. En su momento vamos a ver cómo todos estos inventos van a ser correlacionados con el desarrollo del turismo. Presta mucha atención con este video. A ver, señor productor. Aproximadamente 3.500 años antes de Cristo, el ser humano dependía únicamente de la naturaleza para obtener sus medios de locomoción. Las corrientes de viento, la gravedad, los animales y hasta el mismo ser humano eran los medios de propulsión. Aunque no se tiene total certeza de cuándo se inventó la rueda, en el año 3000 a.C., los habitantes de Mesopotamia ya construían vehículos de 4 ruedas y estos eran movidos gracias a la ayuda de animales. El barco es uno de los medios de transporte más antiguos, pues, según expertos, se tienen antecedentes de los primeros barcos fabricados por los antiguos egipcios para poder transportarse por el río Nilo, aproximadamente hace 2550 años antes de Cristo. ¿Has escuchado la frase, "todos los caminos llevan a Roma"? Pues este no es solo un dicho casual.
Entre los años 360 a.C. y 360 después de Cristo, los antiguos romanos desarrollaron la técnica de construcción masiva de caminos que conectaba Roma, la capital, con el resto de puntos de su imperio. Esta red de carreteras se desarrolló con un fin eminentemente práctico y militar, que a su vez impulsó el comercio, los contactos entre pueblos y la expansión cultural. Mientras el transporte por carretera se iba desarrollando lentamente, el hombre siempre ha tenido una fascinación por explorar el mar. El 12 de octubre de 1492 es la fecha en la que los españoles llegan a América. Esto produjo grandes cambios en los medios de transporte. El marítimo era el principal modo de comunicación, ya que era más eficiente y rápido para puertos naturales y para los lugares en los que se construyeron puertos. La tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas o en vías fluviales influyó a la mejora del transporte acuático. En 1712, Newcomen inventa el primer motor a vapor, cuyo desarrollo tuvo un papel importante para el impacto en el futuro del transporte. En 1737, John Harrison, un carpintero inglés, crea el primer cronómetro marino, un aparato extremadamente útil para los navegantes y determinar su verdadera longitud en el mar. En 1765, el ingeniero James Watt crea el primer motor a vapor útil. Basándose en lo antes realizado por Newcomen, este motor movía un eje giratorio, lo que posibilitaba su uso para el transporte. En 1769, el francés Nicolas Cugnot inventa un triciclo impulsado por vapor y es considerado como el primer automóvil del mundo. En 1783, el antiguo sueño humano de viajar por el aire se hizo realidad, gracias al primer vuelo en globo de aire caliente, realizado por los hermanos Montgolfier en Francia. En 1798, John Macadam inventa una manera de hacer pavimentos de carreteras con piedras compactadas. Gracias a este invento, se facilitó el transporte y los viajes de la sociedad de aquella época. En 1804, Richard Trevithick construye la primera locomotora a vapor. En 1807, Robert Fulton, un inventor norteamericano, construye un barco a vapor, utilizando un motor Watt modificado. Este barco de vapor de palas se desplazó desde Nueva York hasta Albany, surcando el río Hudson. En 1817 aparece la primera bicicleta elaborada por el varón alemán Karl von Drais, llamada máquina corredora y también conocida como velocípedo. Estaba construida en madera y funcionaba empujándose con los pies. El ferrocarril se convirtió en la principal forma de transporte de grandes volúmenes. Servían para trasladar los productos hasta la vía fluvial más cercana y en 1825 se inauguró la primera vía férrea pública del mundo en el noroeste de Inglaterra, dirigida por George Stephenson. En 1829, George Stephenson y su hijo construyen la Rocket, la primera locomotora de vapor eficaz. En 1885, Daimler y Maybach crean la primera motocicleta con un motor de 4 tiempos de alta velocidad que quema gasolina, y a su vez, Carl Benz construye el primer automóvil útil, un vehículo de 3 ruedas con un marco de acero. En 1900, von Zeppelin crea su primer dirigible y sobrevuela el lago Constanza con éxito. En este viaje, un total de 5 personas acompañaban al inventor. El trayecto duró exactamente 17 minutos y se recorrieron 6 kilómetros. En 1908, el empresario norteamericano Ford construye el primer automóvil para el gran mercado. El modelo T tiene mucho éxito porque es económico, versátil y de fácil mantenimiento. En 1936,
se crea el avión Douglas DC-3, un monoplano bimotor con capacidad de 21 pasajeros y era capaz de alcanzar una velocidad de 320 kilómetros por hora. Rápidamente se convirtió en el avión comercial más usado de la época. En 1964, en Japón, entra en funcionamiento el Shinkansen o tren bala entre Tokio y Osaka. La velocidad media es de 160 kilómetros por hora. En 1968 surge el primer avión que poseía un fuselaje ancho, el Boeing 747, apodado Jumbo, capaz de transportar a más de 500 pasajeros en un único vuelo. En 1983, la empresa Honda creó el primer dispositivo de navegación por satélite para automóviles. Desde el año 2000 a la fecha, el impacto del comercio electrónico en las empresas de mensajería. Jonathan Flores, ¿qué te pareció el video? Interesante, ¿verdad? Así es como ha ido evolucionando esa transportación que nosotros vamos a utilizar. Vamos a iniciar ahora con esta definición. ¿Quién me puede ayudar? A ver, Isabel Batista. Excelente, muy bien definido. Un transporte no es más que un artefacto que sirve para transportar a personas o cosas de un lugar a otro. Esta es una definición bien sencillita que tú puedes buscar también y profundizar como la definición de transporte. Ahora tenemos cómo podemos ir relacionando el transporte con el turismo. La transportación turística, a diferencia de otros servicios turísticos, es el elemento o recurso que forma la base de la distribución geográfica que obedece a los movimientos turísticos. Llámese estos: turismo receptivo, emisivo o interno. Definitivamente que es con el transporte el que hace que se dé el desarrollo del turismo. Va a permitir que las personas puedan dirigirse de un punto a otro. Así que es muy importante ese medio de transporte que el turista lo haga para poder que se dé el turismo. En la evolución del transporte turístico tenemos que indudablemente el progreso tecnológico científico impacta el transporte en la calidad de servicio, seguridad, rapidez, confort, permitiendo que este y el turismo se desarrollen paralelamente. En la medida que fueron evolucionando estos transportes, así las personas tomó esa decisión de hacer ese viaje, porque la comodidad, inicialmente nosotros vimos allí donde el transporte se creó para una o dos personas. En la medida que fue evolucionando, donde más personas pudiesen viajar, cuando hablamos de ese primer Boeing, por ejemplo, hace entonces que los turistas masivamente puedan desplazarse de un lugar a otro. Y ahí vamos entonces relacionándolo. En esta evolución, el transporte turístico se ha desarrollado de manera muy rápida en los últimos años, lo que posibilitó que el turismo alcanzase una dimensión y carácter nunca antes visto. Definitivamente que esa evolución, ustedes vieron esos primeros autos, cómo se van transformando de una manera más cómoda. Tenemos sillones reclinables, con pieceros y también la capacidad de personas que puedan viajar. Todo esto ha hecho que el turismo evolucione. Y Panamá no se queda atrás. En Panamá también tenemos todos estos tipos de transportes que han evolucionado y que permite esa comodidad. Nosotros sabemos que teníamos transportes o buses más pequeños y que hoy día han sido implementados nuevas flotas para lo que es el desarrollo del turismo interno. ¿Ok? Seguimos entonces. En la actualidad, hoy día, se afirma que el transporte y el turismo presentan una relación simbiótica y codependiente. Esto nos lo dice Hall, 1999. El desarrollo del transporte sigue vinculado con las perspectivas del crecimiento mundial y del turismo. Van mancomunados. Es una unión que no podemos separar. Ha permitido el transporte el desarrollo del mismo. Esta unión de ambos en nuestro país también se hace sentir. Se han creado aquí con nosotros más infraestructura para el desarrollo de lo que es el turismo, en nuestro caso.
Seguimos acá. En el sistema turístico se pone en evidencia la necesidad de un enfoque multilateral y multisectorial en el desarrollo y gestión de los destinos turísticos. Es correcto. Es importante que los diferentes sectores de la economía se unan para el desarrollo del transporte y así vamos a hacer crecer también el desarrollo del turismo. Porque para que se dé el turismo voy a necesitar de ese transporte. Entonces necesitamos ese equipo de gobierno, ya sea la Autoridad de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno en general, que todos trabajen mancomunadamente para el desarrollo del mismo. Si queremos hacer crecer el turismo, necesitamos entonces el equipo de toda la gestión gubernamental o multisectorial para el desarrollo del mismo. Seguimos. Los sistemas de transportes eficaces son fundamentales para el desarrollo del destino y, por lo tanto, la capacidad de generar mercados sostenibles de turistas. En la medida que este sistema de transporte sea mejorado, todos haya la capacidad y la infraestructura, en esa medida el turismo va a verse desarrollado. En nuestro país tenemos que recientemente se hizo lo que es la ampliación del aeropuerto internacional, se ha hecho también una ampliación para lo que es el puerto de crucero y todo esto ha permitido que más turistas lleguen a nuestro país, obviamente ante la pandemia, pero ya vamos a tomar asunto con todos estos cambios que ha producido esta situación en la que estamos viviendo. Para continuar tenemos ahora la clasificación. Dice, estos medios de transportación permiten el acceso al punto de destino y se pueden clasificar o pueden ser en terrestres, tenemos carreteras y ferrocarril, acuáticos, marítimo, fluvial y lacustre y por último los aéreos o espaciales. Muy bien, seguimos entonces. Con la clasificación de la transportación terrestre tenemos el ferrocarril. Oye, en Panamá tenemos nuestro ferrocarril, muy importante, te hace llegar de una provincia a otra en un corto tiempo, pero lo más importante es el disfrute que haces en esa transportación. Cuando tú tomas el ferrocarril, no solamente estás llegando de Panamá, la capital, hacia la provincia de Colón, sino que haces un recorrido por el Canal de Panamá. Imagínense cómo nosotros le podemos vender eso a nuestros turistas a través de este medio de transporte del ferrocarril. Es muy bonito esta oportunidad, los invito para que ustedes puedan hacerla en este recorrido de nuestro ferrocarril que data de muchos años. El ferrocarril se hizo para la construcción del canal, se hizo con la idea de unir los dos mares y hoy día todavía brinda ese servicio tanto a comerciantes o a turistas que están en nuestro país. También tenemos los autobuses, hemos visto cómo estos autobuses hoy día se han implementado, son más cómodos y las personas pueden hacer estos viajes, inclusive desde Panamá hasta Centroamérica, porque ya van de una manera más cómoda. Los autobuses le han implementado hasta sanitarios para poder hacer esas necesidades básicas mientras haces ese recorrido. Muy importante, Panamá ya lo tenemos. Tenemos vehículos privados hasta 8 plazas, eso es lo que conocemos como los minivans, se están implementando para lo que es el desarrollo del turismo, porque estos tipos de taxis que se utilizaban en algún momento eran más pequeños y este tipo de vehículos para hasta 8 personas permite que podemos llevar más personas, pero todo eso se ha implementado como ese medio de transporte terrestre. Los vehículos de alquiler, sabemos que en Panamá tenemos una gran gama de empresas que se dedican, tenemos muchas, no podemos hacer comerciales, pero tenemos Dollar, tenemos National, entre otras. Casa rodante, no es muy frecuente en nuestro país. Motocicletas, bicicletas, instalaciones con mecanismos especiales funicular y el teleférico. Estos dos últimos, obviamente, sabemos que aún no lo tenemos implementado, pero hay algunas ideas por ahí que ya quieren hacer, por lo menos un teleférico, por ahí se hablaba del Cerro Ancón. Vamos a hacer si en algún momento esto se puede hacer realidad. Seguimos ahora con el transporte acuático. El transporte acuático se divide en 3. Tenemos en primera instancia el servicio de transporte marino, ya sean los cruceros, transoceánicos, embarcaciones deportivas y de recreo. Ya les explicaba que las infraestructuras en nuestro país están para que lleguen este tipo de embarcaciones a nuestro país, ¿verdad? Hablamos del crucero de Colón 2000, el puerto de Colón 2000. 2, tenemos el servicio de transporte fluvial
botes recreativos y deportivos. Y por último, el servicio de transporte lacustre, ya sean lanchas, que también se utilizan de forma deportiva o de recreo. Para terminar esta última clasificación, tenemos el transporte aéreo. En el transporte aéreo también podemos ver que hay diferentes tipos de vuelo. En primera instancia tenemos los vuelos regulares o comerciales, que todos conocemos. Y en segundo lugar tenemos los vuelos no regulares o charter. ¿Qué son los vuelos charter? Son aquellos que se dan precisamente para el desarrollo del turismo, donde las personas tienden a fletear o a llenar todo un avión para hacer una misma actividad. Inicialmente, pues, lo vimos con Thomas Cook, que hizo ese gran flete de personas que se iban a desplazar por una motivación religiosa y hace ese primer traslado. Pues de allí nace entonces lo que son nuestros vuelos charter, llenar que todas las personas que vengan en el avión vienen a una misma actividad. Aquí tenemos también la renta de aviones pequeños con o sin piloto. Si una persona es propietario de un equipo, lo puede rentar para hacer turismo. Aviones particulares, nosotros sabemos que en Panamá, pues el expresidente, existe también el avión presidencial, que son particulares, que no lo podemos utilizar, pero que son medios de transporte que tenemos. Helicópteros y por último, otros servicios hablan de los vuelos humanitarios. Sí, este último es ahorita el más popular. Sabemos que hoy día se ha tenido que utilizar este tipo de servicio para poder repatriar a los panameños que por la pandemia, por el coronavirus, han quedado fuera de nuestro país y han querido regresar. Por esta situación, estos vuelos humanitarios son los que se permitieron durante esta cuarentena. No se podía viajar, estaban prohibidos los viajes, pero esta disposición es la que permite que el aeropuerto brinde el servicio para poder que se den estos vuelos y que hoy día pues sabemos que estuvieron muy de moda en este momento hasta que se acaba de reabrir el aeropuerto. Entonces tenemos aquí los vuelos humanitarios. Muy bien, seguimos entonces con los factores que inciden en la selección de la modalidad del transporte. Estos factores es el turista el que va a decidir si va a llegar a nuestro país por avión, si va a llegar por vía terrestre o si va a llegar por vía marítima. Él va a tomar esa decisión. Pero ¿qué él tiene que tomar en cuenta? Generalmente, algunos aspectos él va a evaluar antes de tomar esa decisión. Tenemos, en primer lugar, el factor tiempo. Si el turista cuenta con tiempo disponible, él puede tomar algún medio de transporte que tome más tiempo. Les doy un ejemplo específico. El tiempo que nos toma, de repente, venir de Chiriquí hacia Panamá, generalmente vía terrestre, nos está tomando alrededor de unas 7 o 8 horas, vía terrestre, en carro. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no cuento con el tiempo, yo voy a tener que venirme desde Chiriquí hasta Panamá vía aérea. Y les cuento un chiste, ya me pasó. Estuvimos una vez en Chiriquí trabajando con el Ministerio de Educación y ¿qué pasó? Teníamos un examen en la capital y si yo no llegaba a Panamá a las 5 de la tarde íbamos a tener problemas técnicos. Nos tocó entonces, aunque hayamos pagado un poquito más, venirnos en avión, porque de Chiriquí a Panamá el vuelo aéreo toma alrededor de unos 20 minutos, 30 minutos con lo que es el chequeo. Pero en 30 minutos pudimos viajar desde una de las provincias más distantes de la capital hasta la ciudad y cumplir con los compromisos. El factor tiempo, siempre va a tomar en cuenta ese turista a la hora de agendar con qué medio va a llegar a nuestro país. El tiempo, muy bien. Seguimos ahora con el precio. Claro que sí, ahí tenemos hasta con descuento. Posiblemente después de esta temporada los vuelos aéreos vayan a tener bastante descuento, así que es mejor que vayamos ahorrando un poquito para ver si podemos aprovechar los precios que van a tener para poder desplazarnos. En el precio, siempre el turista va a verificar cuál es el costo menor para poder decidir. Posiblemente me sale más barato salir en un transporte terrestre que un transporte aéreo. Entonces, bueno, si mi presupuesto es menor, yo voy a tomar el factor precio para tomar esa decisión.
¿Sí? ¿Me está siguiendo? Vamos entonces. El confort. En el confort parece que algunas personas no lo toman en cuenta, pero va a depender de cada uno. Yo prefiero en ocasiones, si vamos a viajar larga distancia, que sea, ¿verdad?, un asiento bastante cómodo, donde yo pueda ir reclinada, donde pueda descansar. Nos ocurre mucho también en vuelos aéreos, que por ser tan largos, nos toma aquí casi 13, 14 horas viajar a Ámsterdam, por ejemplo. Entonces, yo voy a requerir que ese espacio que yo voy a comprar, que sea de primera clase, porque yo voy a ir, de verdad, confort a mi sitio. Seguimos con el factor de seguridad. En el factor de seguridad, vemos que la persona es la que decide. Hay personas que dicen, prefiero irme en carro que irme en un avión, porque el avión se va a caer. Es la idea que tienen las personas y se sienten inseguros tomar un transporte aéreo. Ellos prefieren un transporte ya sea terrestre o acuático. Pero les voy a decir, muchachos, ¿cuántos accidentes de tránsito vía terrestres hay versus los accidentes que hay en el espacio aéreo? ¿Verdad que son menos? Pero va a depender de ese turista que tome esa decisión, si se va por carretera o se va por el avión. Bien, seguimos. El itinerario. En el itinerario es el turista el que decide cuáles puntos voy a recorrer. Mira, si yo me voy en avión, este vuelo tiene escala en Panamá, puedo conocer Panamá, luego hará una escala en Colombia, por ejemplo, y así sucesivamente todas esas escalas, y yo voy a ganar ese poquito tiempo que tengo para hacer esa escala para antes de llegar a mi destino. Puede ser Argentina, puede ser Perú, pero yo voy a tener un itinerario que me va a permitir conocer otros puntos, además de mi sitio de destino. Así que voy a tomar eso en cuenta. El contenido, ¿qué voy a ver durante ese recorrido? ¿Ok? Cuando hacemos esas escalas, si yo voy aquí hasta Las Tablas, por ejemplo, mira, van a hacer 3 paradas. Van a parar en Penonomé, van a parar en Divisa, van a parar en Chitré. Entonces, ese contenido de paradas es la que me hace decidirme, irme por ese medio de transporte. Tenemos también frecuencias y horarios. En esta frecuencia tenemos que ver qué transporte voy a decidir de acuerdo a si cada qué tiempo va a salir. Sabemos que en cuarentena estas frecuencias estuviesen reguladas, no podía tomar un transporte cuando yo quería, sino según el horario estipulado. Es muy importante. También tiene que ver cuando es temporada alta o temporada baja. Sabemos que en temporada alta, por ejemplo, para los carnavales, aquí en Panamá ustedes saben que los transportes salen cada hora, pero cuando es temporada baja y vamos a viajar a un sitio, no vamos a tener esa frecuencia de transporte. Y por último, el destino. El destino es el que va a decidir en qué medio me voy, porque si yo quiero llegar a España o a Roma, definitivamente que en automóvil no me puedo ir. Entonces, ese destino que yo he decidido viajar va a depender qué medio de transporte voy a utilizar. Muy bien, chicos. Seguimos entonces aquí con lo que está sucediendo hoy día con la transportación, producto de esta pandemia, el post-COVID-19. Dentro de la nueva normalidad, sabemos que todo lo que es la transportación estaba aquí en el bloque 4, aquí hablamos del transporte aéreo. Sin embargo, a mediados de agosto ya se dio esa reapertura del Aeropuerto Internacional de Tocumen, de acuerdo a las autoridades de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Salud. Sabemos que ya se está brindando este servicio, pero se hace necesario que las personas que viajen pues guarden esas medidas de bioseguridad y también que si regresan a nuestro país tienen que hacer esa cuarentena de mínimo esos 14 días. ¿Ok? Muy bien, vieron que facilito la clase hoy. En conclusión, podemos decir, la relación fluctuante entre los sistemas de transporte y los mercados turísticos es de carácter recíproco, ya que juntos se refuerzan e influencian entre sí, donde las acciones y la eficacia de una de las partes afecta directamente la otra. Dada esta interdependencia, se considera esencial que las industrias de transporte y el turismo trabajen mano a mano, según Curry Falconer. ¿Ok? Tenemos que esa unión. Y para que ella trabajes en tu casa, tenemos esta estrategia conocida como PNI, positivo, negativo e interesante, donde esperamos pues que tú puedas allí plasmar esas ideas que te hemos presentado en esta actividad. Luego que lo tienes listo, postéalos en el hashtag Turismo Soy.
no podemos concluir nuestra clase sin darte pues esos consejos y recomendaciones que ya sé que sabes, pero que son importantes que la mantengamos día a día, como por ejemplo lavarte las manos, principalmente es ese lavado de mano con jabón frecuentemente, aunque te encuentres en casa. Debes tratar de tener ese hábito. También desinfectar los materiales y espacios de trabajo. Ahora que trabajas desde casa, tu teléfono, tus dispositivos, tu computadora, trata de siempre limpiarlos o desinfectarlos antes y después que lo utilice. Y por supuesto, recordar que esas medidas de bioseguridad las debemos implementar toda la familia. Muy bien. Aquí tenemos algunas de las empresas patrocinadoras que hacen posible que estemos presentándote estas clases virtuales para ti en nuestro canal SER TV, Canal 11, Conéctate con la Estrella. Sin más, hasta la próxima. Aprende en casa a través de la televisión y conéctate con la estrella, porque SER TV y Meduca presentaron las clases especiales para materias técnicas. Presidente reitera que se cumplirá el cronograma de reapertura de áreas económicas. Sanciona ley que crea el régimen especial para empresas multinacionales relacionadas con la manufactura. Le contamos historia de personas que serán voluntarios para la prueba de las vacunas. Y en respuestas COVID aclararemos cómo cuidarse para evitar contagios en el transporte público. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Miren la belleza y la profundidad de ese pensamiento. Aquí llegó una niña a recibir artículos, su mochila. Yo quería hablar con ella, me arrodillé. A esa niña y sus hermanitos, gobernador, atiéndanlo como si fueran hijos suyos. Nosotros tenemos un objetivo, un propósito, ayudar a los panameños, pero especialmente a los que menos tienen, a los que no tienen voz. Ese es nuestro objetivo. Concéntrense en lo que están en trazabilidad, concéntrense en lo que están en todos los sectores sociales de este país, funcionarios públicos. Yo termino y les voy a repetir de nuevo esa frase de Martin Luther King. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Lo demás es cuento. Muchas gracias. Conéctate con la Estrella te recuerda que todos los lunes, mediante las pantallas de SER TV, aprender más acerca de la materia de español. Para la sección primaria, en horario de 10 de la mañana y para la sección secundaria, en horario de 4 de la tarde. Bienvenidos estudiantes y padres de familia también. Conéctate con la Estrella y podrás aprender mediante la pantalla de SER TV a utilizar mejor nuestro idioma español, que es una de las lenguas más importantes del mundo.